Buen día, soy Alejandro Cavalazzi y quiero agradecerle a la Universidad La Salle, a la revista Logos y a Rogelio Laguna por haberme invitado a este coloquio virtual. Voy a hacer la presentación de mi ponencia Hegel y la antifilosofía. A mediados de los años 70, Jacques Lacan lanza una provocación, el término antifilosofía en el marco de sus enseñanzas. Entonces Lacan propone este campo como el área de estudio de aquellos que se han expuesto al psicoanálisis en el contexto de una educación universitaria. La antifilosofía lacaniana no tiene necesariamente una connotación negativa, despectiva ni peyorativa contra la filosofía. Máxime si consideramos la insistencia y el respeto con que Lacan recurre a la filosofía de manera positiva para explorar y expandir temas propios, al punto que no sería exagerado considerarlo el psicoanalista más filosófico del siglo XX. Para diferenciar la antifilosofía de la filosofía, Lacan identifica una constante en el discurso filosófico. Para el filósofo, para él, la filosofía asume la identidad entre el pensamiento y el ser, que aparece desde Parménides. Lacan se presenta crítico ante la pretensión filosófica de homologar verdad y conocimiento. Para Lacan, la verdad del sujeto no puede ser enunciada, porque la verdad del sujeto no solo está vinculada al término conocimiento, sino que, a diferencia de la filosofía, estos términos están también atados al registro de lo real. La tríada conocimiento-verdad real no puede ser rota. No se puede acomodar en parejas, como sucede en la filosofía. Cuando se habla de una pareja, como conocimiento y verdad, siempre queda implícito y aludido ese tercer término de lo real que la filosofía desconoce. Alain Badiou hace un seguimiento detallado del concepto lacaniano de antifilosofía y su relación con la filosofía. Cito: propondré la siguiente definición lacaniana de filosofía. La filosofía es una subversión de los tres por los dos. La filosofía se niega a aceptar que los tres son irreductiblemente originarios y que es imposible reducirlos a los dos. Esto, en mi opinión, es la razón de la disputa continua y compleja entre Lacan y Hegel, ya que Hegel propuso una posición de los tres que necesariamente es engendrada por los dos. ¿Pero cuáles dos? Los dos de la contradicción. Es en este sentido que Hegel fue el filósofo más filosófico para Lacan. Fin de cita. La diferencia de objetivos entre Lacan y Hegel son pronunciadas. Hegel aspira constantemente a la reconciliación de los contrarios, paradigmáticamente entre el ámbito de la Realität y la Idealität, en la realidad efectiva, Wirklichkeit. Lacan, en cambio, busca que el sujeto reconozca su falta, le manque, lo cual implica la aceptación de que no es posible nunca una reconciliación absoluta. Esta disparidad metodológica no tiene por qué ser problemática si atendemos a que los intereses perseguidos son distintos. Como filósofo, Hegel pretende mostrar el modo en que la realidad se configura conceptualmente, mientras que Lacan tiene un interés clínico dado por la demanda del sujeto. Esta diferencia entre Lacan y Hegel se puede analogar a la diferencia entre filosofía y antifilosofía. Hegel y Lacan no coinciden ni tienen por qué coincidir, pues persiguen fines distintos. Si bien Hegel es lo más alejado que puede haber a un filósofo, como diría Lacan, el filósofo más filosófico, quiero argumentar que cabe lugar en su pensamiento un lugar importante para lo que Badiou y Lacan llamaron antifilosofía. ¿Qué es necesidad subjetiva? Quizás una de las pretensiones más ambiciosas del sistema filosófico de Hegel es su intención de comenzar sin ningún presupuesto. La filosofía, como disciplina de la necesidad, no puede darse el lujo de suponer su objeto de estudio como hace, por ejemplo, la matemática, que parte del supuesto de la existencia del ente numérico como algo dado. La filosofía, en cambio, está obligada a mostrar su propio objeto, tanto como su propio método. Esta necesidad objetiva, Notwendigkeit, se refiere a la exigencia inmanente de los conceptos lógicos. Es la necesidad con la que opera el progreso de los momentos hegelianos.
La ciencia filosófica no precisa de ninguna necesidad anterior. Frente a esta necesidad inmanente y objetiva, Notwendigkeit, de los conceptos lógicos, se antepone otro tipo de necesidad, una necesidad exterior y subjetiva, Bedürfnis, traducida por Val Plana como menesterosidad. La necesidad subjetiva o menesterosidad, Bedürfnis, tiene un sentido primariamente orgánico. Hegel lo utiliza para referirse a las necesidades fisiológicas que incluyen al ser vivo más allá de hablar de seres humanos. El término se utiliza, por ejemplo, para hablar de instinto, hambre o relación sexual, como lo muestra la física orgánica y el organismo animal en la doctrina de la naturaleza. La necesidad subjetiva también hace referencia al trato. Por la subsistencia del individuo se pone en juego su relación con los demás. Esto da lugar a un sistema de necesidades, das System der Bedürfnisse, fundamentalmente para la formación de la sociedad civil, como se atestigua en la sección sobre eticidad, Sittlichkeit, en el espíritu objetivo. Cada individuo está determinado por su necesidad de subsistir, la posibilidad de satisfacerla está dada por su relación con otros individuos. Aquí observamos tanto la preservación del individuo como el comienzo de la sociedad civil y el origen de la cultura. Esta necesidad subjetiva marca el comienzo de muchas cosas, pero he aquí otro comienzo, este inesperado, pues significa también la condición para arrancar la filosofía. Cito: en relación con nuestra conciencia común, la filosofía tendría que hacer evidente primeramente, o mejor, tendría que despertar la necesidad subjetiva de su propio modo de conocer. Fin de cita. Esto es de Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En la diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte y de Schelling, se presenta esta menesterosidad como una necesidad de la filosofía. Cito: este estado de necesidad de la filosofía puede expresarse como su presuposición, en el caso de que la filosofía, que se inicia consigo misma, debe hacer una especie de antesala. Fin de cita. La necesidad subjetiva se manifiesta como una decisión, un acto libre del pensamiento, freie Akt des Denkens, por parte de un sujeto que lo conduce a pensar y no atado a ninguna necesidad histórica o inmanente. Cito: el acto libre de pensar, ponerse en la posición en la que es para sí y por tanto él mismo se engendra y se da su objeto. Fin de cita. Este estado de necesidad no es filosofía todavía, es en cambio un ámbito que queda por fuera de lo filosófico y sin embargo indispensable para comenzar a filosofar. La filosofía en un sentido estricto no tiene mayor finalidad que ella misma. El objeto y fin de la filosofía no está fuera de la filosofía. Sin embargo, para que la filosofía se ponga en marcha se precisa de este deseo por satisfacer el interés del espíritu subjetivo. Sin importar qué tan autosuficiente sea el contenido de la filosofía, que la evolución de sus conceptos se valga de la necesidad inmanente, o qué tan independiente y libre de supuestos sea su comienzo, Hegel reconoce que el fundamento de la filosofía radica en última instancia en el individuo y en sus necesidades. Tercera sección, la necesidad subjetiva como antifilosofía. Quiero argumentar que esta necesidad subjetiva, que se sitúa anterior al pensamiento filosófico, puede comprenderse precisamente como antifilosofía. Al comienzo de la enciclopedia se muestra que la filosofía arranca a partir de una necesidad subjetiva. Esta necesidad parte de una reflexión personal, íntima, que corresponde a los deseos y las necesidades de un individuo. Esta necesidad solamente se ha intensificado con los tiempos. A partir de la Reforma luterana, el individuo permanece escindido. La representación religiosa o la autoridad eclesiástica ya no logran responder fácilmente sus inquietudes, y de ahí la exigencia de encontrar respuestas propias. Esto se traduce en una necesidad, un deseo por conocer que constituye la condición indispensable para hacer filosofía. Mi argumento es que esta decisión, motivada por la necesidad subjetiva, indispensable para la filosofía, pues sin filósofo no hay filosofía, como se presenta en la introducción de la enciclopedia, no puede ubicarse por definición como parte o dentro de la filosofía. Aquí cito a Hegel: la
justificación de estas proposiciones en cuanto a presuposiciones no debe ser aún la filosofía misma, de modo que el profundizar y el fundamentar son algo que va antes y fuera de la filosofía. Fin de cita. Propongo que este ámbito, antes y fuera de la filosofía, bien puede reconocerse como antifilosofía. Una caracterización topológica similar puede encontrarse también en Badiou, dado que la antifilosofía, cito, se sitúa en la extraña posición topológica de estar afuera con o de una exterioridad interna. Fin de cita. La antifilosofía se sitúa exteriormente de forma interna o afuera con la filosofía, del mismo modo en que la necesidad subjetiva se encuentra antes y fuera de la filosofía. Por estas características afines, pienso que la necesidad subjetiva puede comprenderse como antifilosofía. Adicionalmente, la necesidad subjetiva cumple con otra acepción de lo antifilosófico. Badiou caracteriza la antifilosofía como un discurso que se abre a la dimensión del acto. El acto constituye una incisión silenciosa de una verdad desconocida. El individuo escindido, descrito en el comienzo de la enciclopedia, se encuentra precisamente fragmentado, y esta es la razón por la que emprende el camino en busca de certezas. La necesidad subjetiva se sitúa en una posición preconceptual. En este ámbito de la necesidad subjetiva no se echa mano de argumentos y por tanto no hay presupuestos intelectuales. Particularmente se prescinde la unidad entre el ser y el pensar con la que Lacan y Badiou caracterizan lo filosófico. En cambio, en este punto lo que está presente es un acto libre del pensamiento. Lo que encontramos en este momento prefilosófico es al sujeto que está solo ante una decisión: comenzar o no a pensar filosóficamente. Este individuo bien podría retraerse a las convenciones típicas de su tiempo y sociedad, refugiándose en representaciones religiosas o simplemente entregarse al escepticismo o al cinismo. En cambio, el filósofo toma una decisión libre, apartándose de estos caminos fáciles para decidirse a filosofar. Este momento es así un acto libre de pensamiento, generado por una necesidad subjetiva que invita al sujeto a realizar un acto, decidirse a pensar por sí mismo. Cuarto apartado, la antifilosofía como condición de la filosofía. Dado que la necesidad subjetiva es una condición para la filosofía, como se menciona a lo largo de la introducción de la enciclopedia, y que en esta ponencia hemos ubicado este ámbito preconceptual de la necesidad subjetiva como un discurso antifilosófico, se puede ahora argumentar que la antifilosofía es una condición de lo filosófico. Esta condición no atenta contra el anhelo hegeliano de una filosofía sin presupuestos, dado que la antifilosofía no supone un discurso teórico, sino que se abre a la dimensión de un acto. El establecimiento de esta relación filosofía-antifilosofía nos ayuda a comprender mejor los límites de la filosofía, el importante papel de la antifilosofía como condición necesaria y la relación de un discurso con el otro. Filosofía y antifilosofía no deben comprenderse como discursos antagónicos, así lo declara el propio Lacan cuando sus estudiantes le preguntaron en 1970 cómo se relaciona el psicoanálisis con la filosofía, y él responde simplemente: es un discurso diferente. La antifilosofía traza el lindero inicial de lo filosófico, el límite donde termina el deseo subjetivo del individuo y comienza el pensar propio, donde termina la Bedürfnis y comienza la Notwendigkeit, donde el espíritu deja de ser subjetivo y comienza a ser absoluto. La paradoja de este tránsito en las ciencias filosóficas de Hegel es que la antifilosofía es necesaria, pero debe dejar de ser antifilosofía para comenzar a ser filosofía. Si el individuo insiste en satisfacer su mero deseo subjetivo, permanece atado a esta necesidad subjetiva y así no llega a ser filósofo. La filosofía eleva al individuo más allá de su propio deseo y aspira a un conocimiento donde efectivamente se identifique ser y pensar, verdad y conocimiento. La filosofía encuentra su propia satisfacción en sí misma. La antifilosofía la encuentra en el individuo. Por eso es que Hegel no es ni puede ser antifilósofo, dado que el espíritu encuentra siempre su reconciliación en su propio elemento conceptual. En cambio, la antifilosofía representa el discurso que apela siempre al deseo, que por definición es infinito, aquel objeto causa de deseo, objet petit a, como deseo imposible de satisfacer.
Filosofía y antifilosofía son aplicaciones del pensamiento. El primero permanece inmanente en sí mismo, es el célebre pensar por pensar. La antifilosofía, en cambio, significa la disposición de la reflexión para los intereses del individuo. En términos hegelianos, el primero permanece en sí y el otro se exterioriza para sí. La partícula anti de la antifilosofía resulta particularmente elocuente, ya que su significación originaria latina no se refiere a contrariedad, sino sustitución. Significa en vez de. Por ejemplo, el anticristo no es el que contraría a Cristo, sino el que se pone en su lugar. Así, la antifilosofía se sitúa en el lugar de la filosofía, buscando, siempre anhelando el objeto de su deseo. Termino con una pregunta. No podría entenderse la antifilosofía en términos de relación dialéctica con la filosofía, del mismo modo que el parasir se relaciona con el en sí, poniéndose en su lugar de un modo análogo a la esencia y su relación con el ser en la lógica de Hegel. Pienso que esta comprensión es posible, aunque debemos indagar más al respecto en futuras investigaciones. Muchas gracias.